Bueno, tomen su lugar. Gracias a Dios. Voy a hacer un pequeño comentario para poder ir introduciéndome en el tema, que por cierto ahí está en la pantallita el título, La victoria de Dios. Ese es el título de este mensaje, hermanos, el día de hoy, en relación con la lectura que hicimos de la Biblia el día de ayer y la lectura de los profetas que acompaña a esa porción de la Escritura. Pero, hermanos, el Salmo 1 nos vuelve a recordar que nosotros somos comparados con los árboles. Y el árbol del Salmo número 1 tiene algunas características muy particulares que el salmista nos muestra en el verso 3. Primero, es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y creo que al compararnos nosotros con los árboles, tenemos que buscar esas mismas cualidades, desarrollar esas mismas cualidades, ya que nosotros entendemos que no estamos y no andamos en el camino de perversidad, ni en el camino de maldad, sino en el camino de Dios. Amén. Nosotros estamos en el camino de Dios, entonces estamos en el lugar correcto. Y tenemos que estar en el tiempo correcto de Dios, para que cada uno de nosotros nos transformemos en personas fructíferas, en personas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Y la palabra hebrea para prosperidad, pues no solo, hermanos, hace una referencia a la prosperidad material. De hecho, tal vez no es el sentido más apropiado que se le da al verso que habla acerca de la prosperidad. Entonces, si al escuchar esto solo pensábamos en nuestra prosperidad material, nos estaba faltando siempre algo, ¿ok? Y es el buen entendimiento. Finalmente, prosperidad en el contexto hebreo tiene que ver con el buen entendimiento. Por alguna razón el profeta Daniel decía, ¿verdad?, que al final de los tiempos los entendidos resplandecerían como el resplandor del firmamento. Así que, hermanos, entonces, si nosotros estamos plantados en la palabra, es decir, vivimos dentro de los mandamientos y estamos conectados con esas corrientes de agua que nos nutren, que nos alimentan, que nos sustentan, vamos a ser de los entendidos en este tiempo que Dios pues está levantando y está sosteniendo. Amén. Bien, ahora sí, yo quisiera comenzar con la escritura en Éxodo capítulo 14. Si ustedes me acompañan, Éxodo capítulo 14, verso 13 y verso 14. Vamos a la pequeña parte de la lectura de esta semana y dice Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y ved la salvación que Hashem hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Hashem peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo? ¿Cómo? Tranquilos. Amén. Tranquilos. Por esto está esta expresión que para nuestro tiempo no es como tan aceptable, porque constantemente estamos siendo promovidos siempre a hacer algo, a no quedarnos quietos, a buscar alguna manera de una solución pronta, una solución inmediata, porque vivimos en el aquí y en el ahora. Vuelvo a insistir, estamos en medio de una cultura que se ha hecho instantánea, apresurada, a la carrera. Ya no hay tiempo para nada, ya no hay tiempo para... ¿Cómo puedes estar quieto? ¿O cómo puedes estar tranquilo? No es decir estar pasivo y no es decir estar conforme, sino estar tranquilo, estar quieto. Es difícil estar quieto, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha ocurrido, tal vez sí. Estamos tan acostumbrados a hacer y hacer y hacer muchas cosas, porque nuestra intención en nuestro pensamiento tal vez sea salir adelante, resolver los problemas. Pero muchas personas comienzan a poner su confianza en sus propias fuerzas. Es decir, en sus carros y en sus caballos, en sus fuerzas, en sus argumentos,
en si me respalda fulano de tal o si tengo el apoyo de fulano de tal. Y ya saben que en México hablamos de esas cosas como es que necesitas una palanca, ¿verdad? Para poder salir adelante, etcétera, tú necesitas una palanca, etcétera. Entonces, esta reflexión, hermano, que vamos a tener hoy a través de la historia de Moisés y la salida del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, nos va a ayudar a recordar que la más grande palanca que tenemos es Dios. Amén. Que el apoyo más grande que tenemos es Dios, que el sustento más grande que tenemos es Dios, que el más poderoso de todos es Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amén. Entonces, esta preciosa historia de la salida del pueblo hebreo al cruzar el mar de los juncos, viene con el faraón y sus ejércitos, exactamente sus carros y sus caballos, cuando ellos han reaccionado y quieren alcanzar a los hebreos. Hay una situación en la que el pueblo hebreo se encuentra entre el mar y detrás el ejército de faraón. Dicho en otra manera, cuando a veces hablamos, estoy entre la espada y la pared. No veo una solución, no veo una salida, no sé qué tengo que hacer. Y lo impresionante de la historia es no solo que Dios abrió el mar, sino también vale la pena decir, hermanos, que Dios hizo camino donde no había camino. Ya no, el pueblo hebreo no sabía qué hacer y entonces la Biblia nos cuenta que ellos empezaron a clamar y Moisés habló con Dios y esto es lo que Dios le dijo a Moisés: no temas y estad firme. Digan conmigo, no temas y estad firme. Vean que Dios le dice, y verás la salvación que Hashem tu Dios hará hoy con vosotros. Así que, hermanos, este mensaje es un mensaje que habla de poner nuestra confianza en Dios, en asuntos que en verdad pueden ser muy complejos, muy difíciles o tal vez imposibles, donde ya no vemos otra solución y no podemos ir en otra dirección. Ahí es donde Dios tiene que entrar. Ahí es donde Dios tiene que abrir la puerta que estaba cerrada. Ahí es donde Dios tiene que hacer el camino, donde no existía el camino. Y solamente, hermano, esa fe, esa confianza y esa obediencia es la que nos va a ayudar a salir victoriosos. Amén. Israel clamó a Dios y Dios le respondió. Pero Dios le dijo algo que no sé, y que el pueblo hebreo tenía que acatar esta instrucción. Y esa era esa instrucción. Número 1, no tener miedo. Porque, hermanos, el miedo es uno de los enemigos más grandes que tenemos. Hay muchas cosas en las que cotidianamente nosotros vivimos y que los medios de comunicación y lo que escuchamos en nuestro entorno nos trata de infundir miedo. Miedo es uno de los enemigos más grandes que tenemos. Tenemos que vencer, porque a veces lo que podemos notar de los noticieros, etcétera, etcétera, empiezan a traernos pensamientos que nos intimidan. Entonces diga conmigo, no tendré miedo. ¿Verdad? No tengamos miedo, solamente hay que tenerle el temor a Dios, ¿verdad? El que le teme al uno, no le temerá a ninguno, ¿ok? Ese es suficiente, con temerle a Dios es suficiente. Entonces, Moisés pone su confianza y le dice al pueblo, están firmes. Y aquí es donde ilustrábamos acerca de los árboles, que cómo son los árboles plantados en los lugares correctos que tienen buenas raíces. Aunque vengan los huracanes, aunque vengan las lluvias, aunque vengan las tempestades, los árboles permanecen allí. Los árboles no se mueven, los árboles están bien arraigados. Una de las cosas que tal vez nosotros tenemos que lograr hacer en nuestra vida es esa, es permanecer firmes, estar bien arraigados, echar buenas raíces, raíces profundas. Esas raíces y esa firmeza nos va a ayudar a nosotros a salir adelante en medio de todas las tormentas que podamos enfrentar. Por eso, hermanos, la visión de la palabra de Dios es diferente a la visión que constantemente nosotros escuchamos y a lo mejor alguna vez decimos, oye, pues échale ganas, estoy pasando esto, no, pues échale ganas, no, pues esfuércese, pero no siempre tenemos el pensamiento de decir, mira, confía en Dios, tú estate tranquilo y espera si Dios te va a dar la instrucción y Él te va a dar la victoria. Necesitamos, ¿verdad? Nosotros tener esta como parte de nuestra vida, afianzarnos y decir, Señor, con esto basta. No necesito tal vez buscar más recursos, no necesito buscar más personas, no necesito tocar más puertas. Al que necesito buscar es al Todopoderoso para que Él me diga solamente, levanta lo que tienes en tu mano y con esto se abrirá el mar. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Bueno, pues entonces yo quiero que le demos un aplauso a Dios
Él merece toda la alabanza, Él merece toda la gloria, porque una maravilla muy grande fue hecha, que Él sacó a su pueblo en victoria y que Él pasó por su pueblo en seco y el poder de Dios se manifestó. Y ahora que cantábamos todos estos cantos, eran alabanzas para engrandecer a nuestro Dios, para que nosotros podamos también ver que Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Y que también tal vez nosotros tengamos que enfrentar circunstancias en la vida donde Dios se va a glorificar. Amén. Tengamos confianza entonces de lo que el Señor ha hecho, que no cambiará. Ahora, quiero que me acompañen conmigo a la historia de los profetas. Vengan conmigo al libro de los Jueces, porque esta es una historia que tiene algunas características similares, por eso forma parte de esta lectura, de esta enseñanza en esta semana. Antes de que les diga, hermanos, qué versículos bíblicos vamos a leer, yo quisiera platicarles que en este tiempo de los jueces, en hebreo se dice Shoftim, en el tiempo de los Shoftim o de los jueces, libertadores, salvadores, etcétera, tiene varias formas de pronunciarlo, pero se tradujo allí en la Biblia como los jueces. El periodo de los jueces es cerca de 4 siglos y el pueblo hebreo, hermanos, no tenía rey. El pueblo hebreo no tenía instaurado una democracia o alguna clase de gobierno ya a través del cual se regían las 12 tribus. Y el pueblo de Israel estaba todavía en el proceso de conquista, ¿ok? El pueblo hebreo seguía conquistando la tierra prometida, se le había hecho difícil, porque se le había complicado la situación que Josué había liderado y bueno, era un gran avance cuando nosotros leemos cómo ellos entran, ¿verdad? En el libro de Josué, y van arrasando y van venciendo. Pero el libro de Jueces, en el último capítulo y en el último versículo dice, en aquel tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, lo que veía a sus ojos que estaba bien. Pero esta expresión no está reflejando, hermanos, que ellos realmente estaban haciendo lo que debían de hacer. O sea, este versículo no nos está afirmando, no nos está asegurando que ellos estaban obedeciendo la Torá. Porque el libro de Reyes y el libro de Crónicas habla de quien hacía lo correcto a los ojos de Jehová. Y esa debiese ser la expresión al final del libro, cuando dijese que el pueblo de Israel hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Así que vamos a hacer la lectura en Jueces capítulo 4 y nosotros vamos a entrar en el contexto del pueblo hebreo que está luchando contra sus opresores, contra las naciones vecinas que no les permiten expandir su territorio. La razón está aquí. Dice, verso 1, Jueces 4, después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, aquí está la expresión que nos mete en el contexto de la razón por qué no han conquistado su tierra. Y también aquí hay un gran paralelismo. Hace mucho tiempo yo compartí un tema que se llama Conquista tu tierra y que no habla acerca del territorio físico, sino habla acerca de la vida. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer eso para nuestra vida. Nosotros somos tierra, somos un terreno y tenemos un territorio, y nuestro territorio interno son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que somos nosotros. Es la tierra a conquistar. Y a veces hay campos en nuestra vida que no están conquistados y Dios quiere que tú también y yo terminemos de conquistarlos completamente, todas esas áreas de nuestra vida, para que Dios verdaderamente reine en nosotros. Amén. Así que de esta misma manera vamos a ver qué es lo que sucede. Dice el verso 2, y Dios los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Esto es donde, al norte de la tierra de Israel. Normalmente el territorio de Judá ya estaba conquistado, pero el norte del territorio de Israel no estaba completamente conquistado. Pero este punto, hermanos, es crucial en la historia de Débora y Barak, porque en aquel lugar, te lo vamos a leer,
en aquel lugar era una pequeña porción montañosa, pero era como una barrera, era como una frontera, ellos no podían avanzar y obviamente Jabín y Sísara tenían el control, pero no solamente tenían el control, sino la Biblia dice que eran crueles con los israelitas que vivían en ese lugar por 20 años. Vamos a leer. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Hashem, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, hermanos. 20 años, fíjense, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurrió para que el pueblo de Israel tal vez alzara los ojos y comenzara a clamar? Y cada versículo bíblico nos viene a nosotros a hacer una reflexión a veces de que toleramos situaciones y mantenemos vivas situaciones y permitimos que nuestro opresor se quede allí porque no clamamos a Dios, porque nosotros no buscamos a Dios, porque de cierta manera a veces hasta quedamos en la comodidad o en la incertidumbre y llevamos la vida de esa manera y el tiempo corre y no se detiene. Y a ellos les corrieron 20 años. Dios pudo liberarlos en el primer año, en el segundo, en el tercero, inmediatamente. No era necesario tener una tan larga espera para que ellos pudieran reaccionar. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Diga, el Señor te está hablando a ti. Para que no diga, el Señor me está hablando a mí. Yo creo que a Dios nos está hablando esta tarde. Amén. Entonces dice el versículo 4. Vamos a entrar al personaje o los personajes centrales de esta historia y todavía no hemos descubierto cuál es la conexión de la historia de Moisés con la historia de Débora y de Barak. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Hashem, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y aquí viene, hermanos, el punto de conexión entre la porción del cruce del Mar Rojo y la victoria o la liberación que Dios le da al pueblo hebreo de este enemigo suyo. Está en el versículo 7 y dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Amén. Hasta aquí. Ya creo que ustedes pueden recordar la historia de Débora y pueden recordar la historia de Barak, que en el principio Barak no está plenamente convencido, de tal manera que dice, si tú no vas conmigo, yo no voy, ¿ok? Aunque lleve sus 10,000 hombres. Entonces, Débora como profeta le dice, ¿verdad? De acuerdo, así será, pero la gloria no se te quedará a ti, sino le quedará a una mujer. Y esa mujer a la cual le quedó la gloria de esta victoria fue Agael. ¿Sí? Fue Agael, porque en el final de la historia es la que clava la estaca en la sien del capitán Sísara. Entonces, vamos a explicar un poco y vamos a ver si podemos llegar juntos a entender lo que Dios hizo en este episodio. Dios es un Dios que conoce hasta los mínimos detalles. Dios es un Dios que revela a sus siervos, los profetas, lo que hará. Dios tiene un conocimiento infinito y creo que eso lo entendemos bastante bien. Y Él sabe tiempos precisos y momentos precisos. Por mucho tiempo ustedes y yo escuchamos la palabra Kairos, ¿verdad? Y decíamos, es que tienes que estar ¿en dónde? En el Kairos, o sea, en el tiempo de Dios. Qué importante es vivir, hermanos, en el tiempo de Dios. Y estar en el lugar correcto y estar en el tiempo correcto es fundamental. Sabemos de historias de personas, de buenas personas tal vez, que estuvieron en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto, ¿no? Por eso, qué tan importante debe ser para nosotros vivir
en el lugar correcto y estar en el kairos de Dios o en el tiempo de Dios. Nosotros necesitamos vivir ahí, estar ahí y poder escuchar que Dios nos dirija, que Dios nos guíe siempre en ese sentido y en ese camino si nosotros esperamos ver la victoria. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo Dios sabe, hay cosas que solo Dios conoce. Y esto es lo que yo quiero decir. ¿Cómo sucedió esta victoria si su enemigo del pueblo de Israel era este capitán que tenía 900 carros cerrados? ¿Le alcanzan a imaginar 900? Piensen en esos desfiles militares que vemos de China. Y imagínense esa cantidad impresionante. Y eran carros cerrados. ¿Cómo puedes pelear con un carro cerrado? ¿Con una piedra? ¿Puedes pelear con un palo? El carro es súper resistente, ¿sí o no? Entonces imagínense que para aquella época eran como los tanques de guerra de hoy. Es casi imposible poder voltearlo, perforarlo, hacerle algo. Pero Dios, que es tan sabio y tan inteligente, sabía lo que tenía que pasar para poder derrotar a esos enemigos. Y nosotros tenemos que pensar, hermanos, en el peso. Unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Hashem nuestro Dios, y por eso estaremos de pie. Y pónganse de pie y denle un aplauso al Señor y digan: estaremos de pie. Nada nos va a derrotar, nada nos vencerá, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? La gente está confiando en lo que puede hacer. La gente confía en sus apoyos, en sus palancas, en sus riquezas, en su dinero. Tú y yo, hermanos, confiamos en el Dios Todopoderoso, y ese Dios nos va a sacar adelante. Amén. Tomen su lugar. Es para que salgan, se les quite un poquito el frío. Bueno, entonces, estoy haciéndola de emoción, porque cuando yo también escuché esto, me gustó mucho y me hizo pensar en que el enemigo cae en su propia trampa y que el peso de sus argumentos, al final el propio peso de sus argumentos es el que lo hunde. Amén. Para no salir. Los carros de Faraón y Faraón pensaban que si el pueblo hebreo pasó, pues ellos también iban a poder pasar, ¿verdad? Pero no resultó así, hermanos. Dios cerró las aguas, hizo una grande diferencia, salvó al pueblo hebreo y ahí destruyó a Faraón, como dice la Escritura, y jamás los volveréis a ver. Y ahí fueron destruidos sus carros cerrados de oro y todo lo que tuviera que parecieran invencibles. Y esa es la reflexión que nos trae en pensar en que a veces enfrentamos situaciones que parecen que no pueden cambiar, que quién podría mover algo, que quién podría hacer algo en contra de esto, en contra de aquello o en contra de otro. Pero, hermanos, Dios es más grande que todos. Amén. Él es más poderoso que todos. Pues Dios hizo una estrategia que le reveló a Débora, y eso me hizo recordar cuando José el soñador, le dan la tarea de almacenar el trigo. Y entiendo que no era como hoy, que tenemos los alimentos con conservadores que pueden durar tanto tiempo. Ayer era diferente, pero ¿qué es lo que Dios hizo? Dios a él le reveló la forma o la fórmula, como leí en una ocasión, expresaba un sabio de la Torah. Dios le dio el secreto y la fórmula para que por 7 años el alimento no se echara a perder. Dios sabe todos los detalles y es perfecto, y así fue también aquí. Resulta ser, hermanos, que en la geografía de este lugar donde Barak iba a estar parado y donde está el arroyo de Sison, hay 2 montes, y esos 2 montes están separados por un riachuelo que no tiene mayor trascendencia, pero que cuando hay una época particular del año, ese riachuelo sube su caudal y ese caudal se vuelve pantanoso, imposible de cruzar. Pues resulta que, hermano, la instrucción de Débora para Barak fue que se parara en el monte enfrente, y cuando él se parara y simplemente estar parado allí para que lo viera Sísara, ya indicaba que era un desafío de guerra. Pues entonces Sísara sale con sus 900 carros y sale como capitán de su ejército, y se le olvida un detalle: que el río estaba crecido, que esas aguas eran pantanosas.
Cuando suponía él que lo iba a pasar, iba a vencer, cayó en una tremenda trampa. Así que por eso Débora le decía, ¿verdad? Te entregaré a Sísara y a sus carros. Y esos carros no pudieron pasar. ¿Por qué no pudieron pasar? Porque eran muy pesados. Carros cerrados no pasarían. Entonces, hermanos, qué maravilloso es Dios. Tengo otra ilustración que recuerdo en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez ustedes la han escuchado, cuando los ejércitos alemanes están casi por dominar Europa y están dirigidos hacia Inglaterra, y en gran parte ya están los alemanes cruzando las fronteras de España y los países europeos para llegar a la isla. Los ingleses sabían que si los ingleses llegaban a conquistar, llegaba hasta allá Alemania, Hitler tenía el control de Europa. Pero en la ambición tan grande del dominio, dividió su ejército y otro lo mandó hacia Rusia. Y era invierno. Entonces, ese ejército que se dirige hacia Rusia, en esos días, yo creo que Dios fue la grande misericordia de Dios, pero en esos días cuentan que cayó una helada terrible. Cayó una helada terrible que los ejércitos alemanes tenían que caminar, como ahora está en Minneapolis y las ciudades de Estados Unidos, como 30, 40 centímetros para cruzar la nieve. Ellos se atascaron allí y, hermano, eso produjo una derrota de los rusos contra los alemanes. Esa derrota golpeó tan fuerte al ejército alemán y lo debilitó tanto que entonces llegó la oportunidad de entrar a Estados Unidos y ponerle final a esa guerra. Fíjense cómo son las cosas así. Recuerdo, hermanos, que ya me estaba yo volviendo loco porque me puse a ver la serie completa de la Segunda Guerra Mundial, porque dije, quiero hablar de guerra espiritual. y empecé a analizar cómo se desarrolló toda la guerra mundial. No pasé horas y yo ya no quería yo verla más. Pero hubo detalles que determinaron la victoria. Y en el pueblo de Israel, después de 20 años, Dios, ¿cómo les da la victoria? Y esa manera en que Dios les da la victoria es mostrar que el enemigo cae en su propia trampa, que el enemigo cae por el propio peso de sus argumentos, y que no es porque tengan mucha fuerza, y no es porque tengan un gran tamaño, y no es eso, porque eso mismo es lo que Dios va a usar para derrotarlos. Así que, hermanos, nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Y como alguien dijo, hermano, cuidado, porque tú tienes el arma más poderosa en tus manos, porque puede cambiar al mundo entero. Es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios, y el mundo puede tenerlo como un simple libro, hermanos. Pero nosotros, hermanos, tenemos esta palabra que puede cambiar todas las cosas. Así que cobren ánimo, hermanos amados. Esta palabra es para darnos aliento. Como nos gozamos alabando a Dios por sus proezas, sigue siendo el mismo, y en Dios también nosotros haremos proezas. Ríndale al Señor un fuerte aplauso, por favor, hermanos. Y estén tranquilos, estén quietos cuando se encuentren, hermanos, en circunstancias entre la espada y la pared. Solo escuchen la voz de Dios y tengan confianza, que lo que necesitamos es permanecer firmes y no quebrantar, no quebrarnos, no doblarnos, hermanos, no buscar en otros, sino solamente en Dios esa victoria, esa fortaleza. Que esas situaciones imposibles, recuerde, se van a hundir en su propio peso. Esos argumentos difíciles se van a hundir por su propio peso, y nosotros vamos a estar de pie y vamos a alabar al Señor. Así que puestos de pie, amén, aleluya.